era un encuentro, pues cada vez que uno viajaba encontraba historias y en una de esas encontré un sabedor que se llama Isaías, y él me la cantó. Entonces yo dije, uy, sería bonito rearmonizarla. Terminó siendo una versión muy hermosa en donde el guitarrista se solló ahí un solo con slide que parece de Pink Floyd, una cosa preciosa, y que terminó pues siendo parte también de este disco, porque la idea de este disco era un poquito más salir un poquito de lo regional y un poco mostrar en realidad lo que es Colombia, que es diversidad, y uno de sus ancestros importantes es la música indígena que no la había tocado. Este es un canto huitoto de los indígenas del Amazonas. Finalmente, pues les voy a hablar ya, después de haber retomado tanto repertorio y haberle dado la vuelta al repertorio a nivel de armonías, se pudo concretar el disco, y fue una experiencia muy bonita. Ensayamos 2 meses antes todo el repertorio del disco, así que los músicos llegaron a tocar en bloque. Grabamos bajo con percusiones para que tuviera un poquito de viveza al sonido, y después le mezclamos lo que es la guitarra, las guitarras eléctricas, los tiples que hay en el disco, que es importante. Además que mi papá estuvo tocando uno de los temas, mi papá, que está además acá y tiene su empresa de música, así que cualquier cosa, serenatas, misas, ahí está Hugo Hernández, el papá de María Mulata, al servicio de todos ustedes. En abril tuve la oportunidad de presentarme al premio al Ministerio de Cultura. Se presentó un proyecto, tenía ya un disco que mostrar, y esa es la razón por la cual estoy acá hoy. Me gané el premio de Mi Cultura a la mejor producción discográfica de este año, y gracias a eso estoy haciendo la socialización del proyecto en este momento. Y bueno, después fueron como una avalancha de cosas buenas. Eso lo supe en julio, y después en septiembre salí nominada al Grammy Latino, cosa que no me esperaba. Había postulado los 3 discos anteriores y no había pasado nada, y con este disco, que además tiene un cuidado en el sonido que antes no había tenido. ¿Qué pasaba para los músicos que están acá? Porque veo caras conocidas, y de alguna manera yo quería expresar un poco todas estas experiencias del disco para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Con los discos pasados, bueno, el Itinerario de Tambores realmente fue un disco fácil en el sentido de producción, porque fue, digamos, una recopilación de cantos que se habían hecho in situ, o sea que no tenía que ser técnicamente tan depurado, y como eran solamente tambores y voces, no tenía armonía, pues eso salió súper rápido y fue pues bastante económico en ese sentido. Pero Los Vestidos de la Cumbia, que es el que están viendo ahí, hubo una serie de decisiones mal tomadas. Precisamente por eso, por pensar en sacarlo ¿sí? Y digamos, no se replanteó a nivel musical tan seriamente como este disco. Entonces era como llegar al estudio, improvisar un poco, se gastaban muchas horas de grabación, y otra cosa es escatimar gastos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene poco presupuesto para un disco? Uno dice, no, pues es que Audiovisión cuesta 100.000 pesos la hora, pero entonces hay un estudio allí que cuesta 15.000, me voy para allá, o 20.000 o 30.000. Resulta que uno se iba para allá, y resulta que los ingenieros no eran los mejores ingenieros, se demoraban mucho abriendo cada sesión, no conocían bien Pro Tools, los computadores no rodaban igual, no tenían los mismos equipos, no tenían los mismos micrófonos. Terminaba siendo más caro que pagar 70, 80.000, 90.000 pesos de un estudio con todas las condiciones técnicas. Y entonces en este disco yo dije, no me importa, yo voy a arranqué con una preventa que además mi abuelita me ayudó a vender, y que muchos de ustedes compraron, y que gracias a esa preventa yo arranqué a grabar el disco, porque hubo un momento en el que yo decía, no puedo, y la gente me decía, pero hágalo ya. No puedo, no tengo plata, no puedo. Hasta que yo dije, no, ¿cómo así que no puedo? Pues si la gente puede, ¿por qué no va a poder yo? ¿Y qué hice? La promoción de la preventa. En cada concierto que tenía, bueno, este es para quien quiera apoyar, se compra el disco antes y se les va a agradecer en las redes haber comprado el disco, no sé qué, y era comprar el disco antes. Entonces con eso tuve para decidir arrancar, y después me organicé las cosas de la manera más celestial del mundo, porque todo me fue llegando más trabajo, y en este momento no tengo ni una sola deuda del disco, cosa que para mí es grandísimo, porque los discos anteriores han sido súper sufridos precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasó con Los Vestidos de la Cumbia?
Entonces decidimos grabar en este estudio que nos regalaba 100 horas y después el disco no se terminó y entonces era un disco bastante ambicioso en donde cada canción tenía que tener un formato diferente y entonces esto se grababa acá, se grababa allá, se llevaba la sesión para un lado al otro. A nivel de sonido el disco Los Vestidos de la Cumbia, debo decirlo, es bastante flojo, digamos que no se siente la claridad en el sonido que se siente con De Cantos y Güeros. Y lo mismo que yo decía de lo más es menos, en los Vestidos de la Cumbia era como que la más producción que la batería, que no sé qué, muchos instrumentos que ni siquiera se podían tocar en vivo y eso hacía más cara la producción y que el sonido no fuera tan nítido, tan legible. Y en este conté con digamos un equipo de trabajo maravilloso fueron Harvey Marí y Jorge Corredor como ingenieros de sonido, Iván Benavides en coproducción conmigo, quienes fueron los encargados de que esta parte técnica fuera lo mejor. Se demoraban 2 horas seteando cada micrófono con los micrófonos que eran. El sonido es impecable en este disco y yo creo que eso realmente es uno de los elementos importantísimos para la nominación al Grammy, porque pues estamos hablando que es la Academia de Artes de la Grabación y así tú tengas una buena música pero no tienes un buen sonido, entonces pues olvídate que vas a estar ahí, ¿no? Y yo creo que esto se le debe un poco como haber decidido hacer las cosas muy bien, muy depuradamente, no solamente a nivel musical sino a nivel técnico. Ya para despedirme y no hablar tanto cháchara, aunque esto era realmente un conversatorio, quiero despedirme con una canción que pues no está en el disco, pero que va a estar en el próximo, ya que en 2 años, en el 2015, se van a celebrar los 100 años de un gran compositor que se llama José Barros. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chiquichagua. Capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. 12 bogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Albundia. En las noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras a la vieja ya no reman, ya no cruje el maderal en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde yace dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, 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 la piragua.
El conversatorio fue muy hermoso, acá en el patio, un lugar hermoso para hacer tertulia, para conversar. Empecé contando la historia de Cantos y Vuelos, que fue una historia que tiene que ver mucho con lo personal, con una búsqueda espiritual y musical, y se fueron dando las canciones, se fueron dando los arreglos, se fueron dando los recursos para este gran sueño que fue de Cantos y Vuelos y que me ha traído muchas satisfacciones. Bueno, el disco de Cantos y Vuelos es varios cantos de diferentes lugares que cuentan algunas historias que he conocido a través de ese trasegar de música y de investigación en el Caribe, en el Pacífico, en el Amazonas, en la música andina. Cuenta también historias personales, como es una canción que se llama De Cantos y Vuelos, que es la que le da el nombre al disco, que fueron procesos de aprendizaje en otro lugar que no era Colombia, y en donde aprendí muchísimo y me encontré nuevamente con la música. Ahora que viene, mucha promoción. El disco me ha traído muchas satisfacciones, tuvo muy buena crítica, fue nominado al Grammy, fue ganador de un premio del Ministerio de Cultura, y bueno, ya queda el otro año para poder promocionar afuera. Después de esta nominación al Grammy hay algunas propuestas para de pronto proyectar un poquito más la música. Hay algunas propuestas de algunos viajes a Europa y a Estados Unidos que se concretarán el próximo año. Ya estoy pensando un nuevo disco que también tiene que ver mucho con la sonoridad de este disco, pero que habla un poquito de las fronteras que a veces nos ponemos, que son imaginarias. La música traspasa esas fronteras. Y bueno, seguir trabajando con el proyecto Colcha de Retazos, y en la promoción del disco buscar de pronto un sello en Europa y en Estados Unidos. Hay una gira también en Latinoamérica que se está planeando. Con mi nueva manager Marta Galvis estamos trabajando mucho para que este disco trascienda. Fue un año bastante bueno para María Mulata. Tuve una gira también en Estados Unidos, hice conciertos en Boston y en Nueva York, la nominación al Grammy, el lanzamiento del disco que fue en agosto, luego el premio de Mil Cultura. Fue de alguna manera como un reconocimiento al trabajo que se ha realizado con mucha pasión, con mucho compromiso, y cierro este año con conciertos también. Ha sido un año de muchos conciertos, espero que el próximo año sea mejor en este renacer de María Mulata. Vengo de Estados Unidos, llegué a hacer unos conciertos en Bogotá. Ahorita tengo otro concierto en Bogotá, que ese es el que finaliza el año, que es el concierto del Jardín Botánico, y Campanita se presentará en Barichara y en Curití, con un proyecto también que se pasó al Ministerio de Cultura, del cual fue ganador, y es un conciertos de Navidad. También los invito pues para que vayan a disfrutar la música de Campanitas.